Buenos días, mi nombre es David Felipe Ortiz Rojas, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Ambiental, y a continuación explicaremos un poco sobre el proceso industrial de la elaboración del detergente en polvo. Para dar una breve introducción debemos conocer qué son los detergentes, y podemos decir que son compuestos que permiten variar la tensión superficial del agua y son los causantes de la humectación, penetración, emulsión y suspensión de la suciedad. Su estructura está compuesta por dos partes, una hidrófila que hace referencia a la afinidad con el agua y la otra la lipofílica que hace referencia con la afinidad con los aceites, con lo que permite formar unos puentes entre el agua y el aceite ayudando de esta forma a remover la suciedad. El proceso de elaboración del detergente en polvo se divide en 4 etapas principales: preadición, secado, posadición y envasado. A continuación hablaremos un poco sobre esa primera etapa llamada preadición. La preadición, o también llamada etapa de mezcla húmeda, es la primera etapa del proceso de elaboración del detergente en polvo y es usada para la mezcla de líquidos y soluciones acuosas. En esta primera etapa ocurren 3 reacciones de importancia como son reacción de sulfonación, reacción de neutralización y finalmente la formación de una pasta llamada slurry. Reacción de sulfonación. En esta reacción la materia prima principal es el dodecilbenceno, que es una de las materias primas más utilizadas para esta industria como agente activo. Esta reacción se caracteriza por ser rápida y exotérmica, regularmente a una temperatura de 55 grados centígrados. Reacción de neutralización. El proceso de neutralización se realiza con una solución de soda cáustica por formar tensoactivo aniónico, dodecilbencenosulfonato de sodio. La reacción se realiza de la siguiente forma. Primero se agrega la solución de hidróxido de sodio, un 20%, en el neutralizador y después el dodecilbencenosulfonato de sodio y se agita a una velocidad constante. De esta forma la temperatura se mantendrá constante entre 50 y 55 grados centígrados en el neutralizador. Esta es una reacción exotérmica y genera hasta 8 veces más calor que la reacción anterior de sulfonación. De esta forma se forma un lodo espeso denominado slurry, con un 40 al 60% de sólidos. De esta forma se controla el pH y la temperatura, el cual debe estar aproximadamente a 60 grados centígrados. Pasta slurry. Después de las dos reacciones anteriores se da la mezcla final, la cual da como formación o como producto la pasta. Y esta pasta es bombeada hacia las torres de secados para el siguiente proceso y parte de ella es pasada por unos tamices, el cual genera un tipo de residuo que es utilizado en la parte inicial del proceso. Esta pasta tiene hasta un 40% de humedad con un máximo de humedad del 10%. Equipos utilizados durante la primera etapa de preadición. Dentro de esta primera etapa del proceso se encuentran los siguientes equipos de la siguiente forma. Con el fin de evitar el exceso de sulfonación y por lo tanto que la mezcla se oscurezca, se evitan variaciones de temperatura mediante el uso de un intercambiador alrededor del reactor. Este conjunto de equipos llevan como nombre un reactor con camisa. Para las dos reacciones de sulfonación y de neutralización se utilizan equipos como los intercambiadores de calor de flujo circulante y la operación es dada en tanques de mezcla denominados Crouters. Y finalmente en la elaboración de la pasta podemos encontrar un conjunto de bombas que va a hacer que envíen esa pasta hacia la torre de secado y también encontramos unos tamices para evitar que circulen residuos de detergentes o partículas que no pueden ser dispersadas a través del siguiente proceso. Mi nombre es Adriana Taborda y voy a explicarles la operación unitaria de secado que se realiza en la producción de jabón en polvo. Primero que todo, el secado es una operación sólido-líquido que tiene como principal objetivo, a través de la evaporización, separar un líquido volátil de un sólido no volátil. En el proceso productivo del jabón en polvo es fundamental porque es el que seca la pasta slurry para convertirla en polvo, que es la forma en la cual se quiere el producto. Además, le quita toda la humedad a la pasta para que finalmente el jabón en polvo quede con el menor porcentaje de humedad posible y asimismo más adelante se le pueden añadir los insumos faltantes al producto.
Dentro de los equipos utilizados para esta operación está la torre de secado, en la cual se realizan operaciones de generación de aire caliente, secado del producto y la separación de polvo de arrastre. La generación de aire caliente se obtiene por el horno generador de combustible de gas natural, la cual cuenta con dispositivos usados para el control de la combustión y la regulación de manera automática de la temperatura del aire caliente, que es de 400 grados Celsius. Para este control se encuentra cerca un ventilador que envía el aire caliente a la torre por medio de válvulas para la regulación del caudal y enfriamiento. Con respecto al secado del producto, por la parte inferior de la torre entra el aire de secado y sale por arriba, en sentido contrario al descenso de las partículas atomizadas por los inyectores. Por otro lado, la pasta sale atomizada por la parte de arriba de la torre y el producto seco sale por el contrario en la cara inferior. La humedad combinada con el aire sale por el lado superior hasta pasar por el conducto a la batería de ciclones. El siguiente equipo que se usa para el secado es la torre de aspersión o dispersión, la cual se abastece de aire caliente para que el calor supla la evaporación de agua por el contacto de gas caliente con las gotas de agua dispersas. De este modo se realiza la transferencia de masa y energía. Por último, en la desecación del gas sale por la parte superior, el cual se enfría separando las partículas finas del gas con un filtro, y es así como la humedad de la pasta se disminuye en esta torre con una presión de hasta 150 psi, generando partículas dispersas que son puestas en contracorriente con aire caliente de 400 grados Celsius. Luego sigue la batería de ciclones, la cual cumple con la recolección de finos y nieblas que son atrapados, los cuales son más del 90% de sólidos por la parte superior de la torre de aspersión. Además, los ciclones recogen y reciclan los finos en la torre de dispersión para evitar niebla, ya que el aire es expulsado a la atmósfera con menos de 5 miligramos por cada metro cúbico de finos y material particulado. Para finalizar está el sistema de enfriamiento, el cual, como su nombre lo indica, se encarga de disminuir la temperatura del producto, ya que al final de la operación de secado sale caliente. Mi nombre es Yurani Suárez y yo voy a hablar de la tercera parte del proceso de la elaboración de jabón en polvo, que es la posadición. El porcentaje de agua se redujo a un 10%, bien llamado polvo seco, donde se realiza el tamizado, donde solo pasan de 0.5 a 1 micras de partículas, recogiéndolas en las partes inferiores, desechando lo demás en el mezclador de la pasta slurry. Es necesario el vapor, el intercambio de calor y por último el quemador. Se requiere como suministro de energía en el cúter, manteniendo la temperatura entre 60 y 70 grados centígrados. Intercambiadores de cabezal fijo, más simple con una temperatura límite de 65 grados centígrados entre los fluidos, y estos deben ser lo más limpios posibles. Se limpia fuera del casco. Intercambiadores de cabezal flotante. Por la diferencia de temperatura en el intercambiador, este intercambiador permite la expansión de tubos, donde uno de los cabezales del tubo se mueve libremente dentro del casco. La cabeza debe estar encerrada dentro del casco tapado y así retomar el fluido en los tubos de salida. Intercambiadores de tubo en forma de U. Los tubos se contraen y expanden. Son para cada caso y de una sola pieza, ya que solo es necesario un cabezal. Se puede sacar el haz de tubos para su inspección y limpieza con reactivos químicos. Intercambiador de calor. Debido a las reacciones del proceso, generan energía, es decir, exotérmicas, dejando al agua como fluido de enfriamiento para absorber energía. Las aguas calientes son llevadas a torres de enfriamiento para ser recirculadas. Los intercambiadores se componen por tubos paralelos encerrados en una carcasa cilíndrica y se clasifican de acuerdo a la construcción del cabezal de tubos, los cuales están martillados o soldados al cabezal
así impidiendo pérdidas hacia el casco. Se clasifican en 3, que es el cabezal fijo, el cabezal flotante y por último los tubos en forma de U. Mi nombre es Angie Roa y vengo a explicarles la cuarta parte para el proceso de la elaboración del jabón en polvo, que es el envasado. Proceso de envasado. El polvo terminado se encuentra almacenado en silos. Este es envasado en fundas plásticas de polietileno de alta densidad de 30 micras de espesor mediante máquinas envasadoras. Estas máquinas contienen un dosificador, una báscula y un sensor para determinar el nivel de llenado. Cierra los envases y los sella, expulsando el aire caliente, acelerando el proceso de secado para sus etiquetas y sellos. Posteriormente, agrupa los envases envolviéndolos de 6 envases, etiquetándolos con la identificación del producto. Finalmente, genera lotes de 6 en 6, llenándolos y transportándolos al almacén correspondiente. Planteamiento del balance para la producción de la pasta. Acá tenemos nuestro sistema al cual están ingresando 200 kilogramos de ácido desil-bencel sulfónico. Ingresa hidróxido de sodio y agua y en las salidas podemos observar agua y el ácido desil-bencel sulfónico. En este proceso se convirtieron los kilogramos de flujo másico a kilogramos de cada componente. En las variables de entrada tenemos que para la producción de la pasta se necesitan 24,53 kilogramos de hidróxido de sodio y 11,04 kilogramos de agua, asumiendo que la concentración de las sustancias se están consumiendo totalmente. Y para las variables de salida tenemos 213,49 kilogramos de dodesil-bencel sulfónico y 22,08 kilogramos de agua. También podemos observar que para la comprobación se hace la suma del flujo másico y esta nos dio un resultado de 235,57 kilogramos hora, tanto como a la entrada y a la salida.